Buenos días, hermanos. Vamos a estar meditando en el libro de Isaías, al igual que lo hicimos la semana pasada. Y pues, hermanos, yo lo que quisiera traerles este domingo tiene que ver con nuestra relación con el Señor. El cristianismo, por muchas caricaturas o distorsiones que a veces hay por ahí, no se trata de una religión, no se trata de una religiosidad. El cristianismo no es una serie de reglas. Aquí están estas reglas de lo que puedes hacer, aquí están estas otras reglas de lo que no puedes hacer, y eso es el cristianismo. No es así. El cristianismo no es un contrato que firmamos con Dios, un frío contrato que firmamos con Dios como que si Él fuera un abogado o notario, y en el cual nos comprometemos a hacer ciertas cosas y ahí pues más o menos irla pasando en la vida. El cristianismo no es nada de eso. El cristianismo es una relación de pacto. Y los que estuvimos aquí el domingo pasado, creo que pues nos maravillamos y nos gozamos en lo que nos explicaba el pastor Natán, ¿verdad? En cuanto a cómo el matrimonio, la relación de matrimonio es un símbolo, es una imagen de lo que significa el amor de Dios por su esposa, el esposo por su esposa y la esposa por su esposo también. Entonces, el cristianismo no se trata en nuestra relación con Dios de algo estéril, de algo apagado, frío, sino que es una relación, es un pacto con nuestro Señor, una relación que debe ser caracterizada por el gozo, por la confianza, por el amor. Y pues vamos a estar utilizando un capítulo del libro de Isaías que nos habla de eso y que nos presenta de una forma, con un lenguaje hermoso en realidad, cómo es esa relación con el Señor. Y antes de entrar a leer el capítulo de Isaías que vamos a utilizar esta mañana, quisiera darles un poquito del contexto del tiempo de Isaías, pues para que entendamos mejor, para que tengamos mejor comprensión de por qué Isaías dice lo que nos va a decir en este capítulo. Y pues resulta que Isaías ministró durante el tiempo de un rey que se llamaba Acaz. El rey Acaz. Y este era un rey descendiente de David, pero era uno entre muchos que hizo lo malo delante del Señor, según nos lo dice la misma palabra de Dios. El rey Acaz hizo lo malo delante del Señor. Lejos de dirigir al pueblo hacia Dios, promovió la idolatría, promovió el desenfreno. Y si ustedes leen los primeros capítulos del libro de Isaías, se van a dar cuenta de cuál era ese contexto en el cual Isaías estaba viviendo. Era un pueblo, en realidad, que se había separado, que se había alejado de Dios. Y como resultado de su alejamiento de Dios, estaba bajo el juicio del Señor. Entonces, este rey le tocó afrontar ciertas amenazas al reino de Judá. Y ustedes se recuerdan, pues el reino de Israel se había dividido, pues por un lado la tribu de Judá y por el otro todas las demás tribus. Y en el tiempo del rey Acaz estaban siendo amenazados por las tribus del norte, que así se llamaba Israel ahora. Entonces Acaz dice, pues voy a buscar auxilio, voy a buscar ayuda, voy a buscar protección, pero no en Dios, sino que la busca en otro reino, en otro imperio de ese tiempo, que era Siria. Y en lugar de acudir al Señor para encontrar protección, se va con este otro imperio, que a su vez conquista a Judá, aquel imperio al que él había asistido con la esperanza de encontrar protección, de encontrar refugio. Lejos de eso, lo que hace es, eventualmente conquista a Judá. Entonces era un tiempo, pues, en lo espiritual, un tiempo oscuro, un tiempo en realidad de decadencia dentro del pueblo de Israel.
Y no se nos olvide, el pueblo estaba en realidad, el pueblo y el rey estaban bajo el juicio de Dios, debido a todas estas situaciones que les comento. En ese contexto, Isaías habla de un día en el que las cosas van a cambiar. Y él dice, en aquel día, y ahorita vamos a leer el capítulo 12 de Isaías, él se refiere a un día específico en el que las cosas van a cambiar. Y ahora sí, vamos a buscar Isaías capítulo 12 y vamos a ver qué es lo que dice Isaías, qué es lo que profetiza Isaías al pueblo de parte de Dios. Y lo que nos dice el capítulo, que es un capítulo bastante corto, es, y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, te ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermanos, yo espero poder comunicarles a ustedes y de alguna forma poder ser un instrumento para que la realidad de la gracia de Dios que se manifiesta en la sangre de su Hijo aparta la ira de Dios de nosotros. Y que esa verdad nos lleve a cantarle con gozo y a compartir con otros la buena noticia del Evangelio, y que lo hagamos con celo y con confianza. Esa es mi esperanza y lo que oro al Señor para que haga en nuestros corazones de nosotros que estamos escuchando esta prédica. Y pues como vieron ustedes, Isaías en esos breves versículos dice bastantes cosas. Y vale la pena quizás retroceder un poquito a lo que dijo en el capítulo anterior, Isaías 11. Porque si se fijaron, Isaías dice en aquel día. Entonces, la pregunta lógica es, ¿de qué día está hablando Isaías? ¿De qué día está hablando Isaías? Entonces, nos vamos atrás al capítulo 11 y lo que vemos que está diciendo Isaías es, fíjense ustedes en el versículo 1 del capítulo 11, y brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Se recuerdan, hermanos, quién era Isaí? ¿Sí? El papá de David. ¿Y cuál era la promesa que le había hecho Dios a David? Que nunca iba a faltar un descendiente de él en el trono de Judá, en el trono de Israel. Entonces, lo que dice Isaías 11 es, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Acuérdense que el rey Acaz era el que estaba sentado en el trono en ese momento. Acaz era un descendiente de David, y sin embargo aquí Isaías está hablando de otro descendiente de David. Y dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ve en sus ojos, ni sentenciará por lo que oiga en sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Isaías está hablando de un día en donde va a venir un rey diferente al que tenían en ese momento, un rey diferente a Acaz, un descendiente de David que va a gobernar con justicia y que va a gobernar por el poder del Espíritu de Dios y que va a gobernar de una forma que va a traer la justicia y que incluso los pobres y los afligidos van a recibir justicia. Y ese rey es descendiente, es un retoño de Isaí, padre de David.
No solo eso, sino que más adelante nos sigue diciendo el capítulo 11, desde el versículo 8, el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Nos sigue hablando Isaías de cómo va a ser el reinado de ese descendiente de David. Va a ser tan extenso y tan dramático el cambio que va a traer este rey, que hasta la misma naturaleza va a cambiar. El niño va a poder jugar junto a la cueva de la cobra sin sufrir daño. Y no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, pero más hermoso todavía, como dice el versículo 9, toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Entonces este rey va a traer un reinado que va a ser caracterizado por eso, porque toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Y el versículo 10, terminando esta introducción, dice: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces a ese día es que se está refiriendo Isaías, a ese día en el cual este rey va a traer estos cambios que estamos viendo aquí. Y entonces, con esa introducción podemos meternos de lleno en el capítulo 12 y comenzar a saborear lo que el Señor nos está diciendo. En el versículo 1 del capítulo 12 dice: en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, te ha apartado tu ira y me has consolado. Y con eso comienza Isaías. Él dice: Señor, te doy gracias. Y hay un motivo concreto, hay una razón específica por la cual Isaías da gracias. Y esa razón concreta, ese motivo concreto por el cual él da gracias es porque la ira de Dios se ha apartado. Tú estabas airado conmigo, pero tu ira se ha apartado. Y esa es la primera razón por la que Isaías da gracias. Hermanos, la ira de Dios no es una falla de su carácter. Yo estoy muy claro que a nosotros, seres humanos, a veces nos cuesta comprender y a veces luchamos con la realidad de la ira de Dios. Pero cuando comprendemos que la ira de Dios es una faceta más de su santidad, porque precisamente por su santidad, Él reacciona en contra de la maldad y del pecado. Y esa es la ira de Dios. Cuando comprendemos eso, entonces nos damos cuenta que la ira de Dios no es una falla de su carácter. A veces lo que sucede es que la ira de Dios la comparamos a la ira del ser humano. Y la ira del ser humano sí es injusta, desproporcionada, descontrolada, todo lo que ustedes quieran pensar. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios es una ira justa y santa. Y lo primero que está diciendo Isaías es eso: tú estabas airado conmigo. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos al principio. Porque por la decadencia del pueblo, por la falta de conocimiento de Dios, por buscar refugio en otros en lugar del Señor, por vivir una vida apartada de la palabra del Señor. En otras palabras, por quebrantar su ley. Y pues esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros. Hemos reconocido en algún momento de nuestra vida que hemos quebrantado su ley. Porque mientras no reconozcamos que hemos quebrantado la ley del Señor, entonces la ira de Dios nos va a parecer una exageración. Esa va a ser nuestra respuesta humana cuando nos dicen que Dios tiene ira. Cuando no nos vemos como quebrantadores de su ley santa y justa, esa va a ser la reacción. Pero cuando nos damos cuenta que hemos quebrantado su ley, que hemos pecado en contra de Él, entonces sabemos que su ley es santa y justa y que su ira es una respuesta a ese quebrantamiento. Pues acá Isaías está diciendo: te doy gracias, Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira. Algo pasó
para que la ira de Dios se apartara. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nos vamos al capítulo anterior, ¿verdad? Lo que hicimos hace un momento. Vino un rey, un descendiente de David, que trajo un reino de justicia. Entonces sabemos que la razón por la que se apartó la ira de Dios tiene que ver con ese rey, con ese descendiente de David, que trajo un reino de justicia. Y no solamente dice que se apartó la ira de Dios, sino que también dice, y me has consolado. Y yo les quisiera preguntar a ustedes, hermanos, ¿alguna vez su papá o su mamá los regañó? Y después de regañarlos, los consoló. ¿Sí? Pues esto es eso mismo, pero a un nivel mucho mayor. Es Dios mismo apartando su ira del pueblo y consolándolo. Yo me recuerdo hace algunos años cuando mi hijo estaba más pequeño, ni siquiera me recuerdo qué fue lo que hizo, pero algo hizo que mereció un regaño de esos así más fuertes. Y yo me acuerdo que lo regañé pues con bastante severidad y él comenzó a llorar. Y después de regañarlo, yo lo abracé. Y cuando lo abracé, lo consolé. Y solo me pongo a pensar en el Señor con nosotros también. Como Él, a pesar de que estaba airado con nosotros, también nos consuela. Y le doy gracias al Señor también. Y me permitió en una forma tan pequeña con mi hijo hacer eso, también Él lo hace con nosotros. Él estaba airado con nosotros, pero nos ha consolado. Nos ha consolado. Y sigue diciendo Isaías en el versículo 2, he aquí Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, Él ha sido mi salvación. Isaías, ahora que ha experimentado esa realidad del perdón de Dios, ahora que está seguro que la ira de Dios se ha apartado, comienza a gloriarse en el Señor, a reconocer quién es Dios para él y comienza a decir, Dios es mi Salvador, comienza a confesar y a gozarse en esa realidad y comienza a hacerse un testigo de esa verdad. Y dice, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque ese es el resultado de lo que Dios hace por nosotros, de la salvación que Dios nos da. Confiaremos y no temeremos. Entonces este perdón y salvación trae un cambio a nuestra vida. Pasamos de estar desanimados, pasamos del temor, pasamos de estar bajo la ira de Dios a tener confianza en Él. Hemos sido perdonados y como perdonados tenemos un canto en nuestro corazón. Y eso nos recuerda Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15 vemos, y en algunas versiones de la Biblia ese capítulo se llama el Cántico de Moisés. Y si ustedes retroceden un poco del capítulo 15 de Éxodo, el capítulo 14 es cuando el pueblo de Israel viene huyendo de los carros del faraón y pasan el Mar Rojo. Pasan el Mar Rojo y ellos pasan el Mar Rojo en seco porque el Señor ha abierto el mar. Y cuando ellos han pasado y ellos han terminado de cruzar el Mar Rojo, Dios manda a que las aguas que habían sido separadas caigan sobre todos los carros del faraón. Es una maravilla que Dios hace para completar la redención de su pueblo. ¿Y qué es lo que sucede después de esa obra maravillosa, esa obra poderosa de Dios? Éxodo 15, 1, 2 dice, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Entonces, este es un canto de respuesta a lo que Dios había hecho.
Nunca ellos habían experimentado el poder de Dios de esa forma. Y por lo tanto era algo lógico que tenían que cantar un canto nuevo, un canto que nunca se había cantado a Dios. Y eso es lo que hace Moisés ahí. Isaías está haciendo lo mismo. Isaías nos está anunciando un nuevo éxodo para el pueblo de Dios. Eso es lo que está haciendo. Y si me permiten hacer un paréntesis, hermanos, yo le quiero reconocer y darle gracias a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza que domingo a domingo se preocupan por darnos cantos nuevos para poder expresar lo maravillados que estamos del Señor y cuánto le amamos. Hoy cantamos antes de comenzar la prédica: ¿quién aviva el fuego de 1000 soles con poder que en los cielos arden? Nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales. Nadie como Él. Esos cantos nos dan una forma de poder comunicarle al Señor lo maravillado y lo agradecidos que estamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y bueno, hay otros cantos que cantamos hoy que fueron hermosos también. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice hoy. Cantos nuevos que el Señor nos permite cantarle como respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Isaías acá en el capítulo 12. Nos está apuntando a un nuevo éxodo, nos está apuntando a una nueva liberación que viene. Y pues muchas veces eso pasa, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón, la mejor forma de expresarlo es por medio de un canto. ¿Alguna vez, hermano, usted ha amado a alguien tanto que le ha inspirado a cantar? ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha amado a alguien tanto que le ha inspirado a comenzar a cantar cantos? Y si alguien tiene la habilidad de componer, pues todavía más, ¿no? Quizás hayan amado a alguien tanto que le ha inspirado a componer cantos para esa persona. Pues lo que está diciendo Isaías es eso. Está diciéndonos que va a llegar ese día en que el pueblo de Dios va a tener un canto en su corazón, un canto de gozo, de agradecimiento por lo que Él ha hecho. En el versículo 3 nos dice: con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. La salvación del Señor es abundante, fresca, constante, tanto así que la compara con un manantial del cual no falta el agua. Y otras veces yo les he compartido esto, hermanos, y se los comparto nuevamente, pero para el contexto en el que Isaías estaba hablando, en el que es una sociedad agrícola, que vivían en un terreno desértico, el agua era algo precioso. Y el poder comparar la experiencia de la salvación de Dios con un manantial al que pueden acudir constantemente, seguramente, era una promesa preciosa para ellos. Y igual para nosotros. Esta promesa nos dice que tenemos una provisión segura, constante, fiel, al cual podemos acudir vez tras vez, cada vez que tenemos sed. Cada vez que tenemos sed, venimos a Él y sacamos agua del manantial de la salvación, como dice ahí. Y no solo eso, sino que lo hacemos con gozo. Imaginen ustedes si hacemos un ejercicio mental de un israelita o una israelita de ese tiempo, sacando agua de un pozo, refunfuñando. ¿Esta agua de qué me va a servir? ¿Para qué quiero sacar tanta agua? No lo hacían así, lo hacían con el gozo de saber que el agua que estaban sacando de ese pozo era la vida para ellos y para su familia, para sus rebaños. Era algo que iba a traer beneficio y bendición a ellos, y por eso lo podían hacer con gozo. Y nuestra experiencia, hermano, nuestro canto también es un canto de gozo. Y yo les quisiera preguntar, ¿cuál era, cuando ustedes estaban en el colegio o en la universidad, cuál era la clase o cuál era la materia que menos les gustaba? A ver, ¿cuál era la materia que menos o clase que menos les gustaba?
matemáticas, dicen por ahí, me supuse que iban a decir matemáticas. ¿Por qué les pregunto esto? Porque, ¿qué pasa cuando ustedes tenían que hacer una tarea de matemáticas si esa era su clase menos favorita? ¿La hacían con gozo? No creo. Se los digo, hermanos, porque temo que a veces nuestra relación con Dios la compartimos o la vemos como eso, como que si fuera la tarea de matemáticas, aquello que no me gustaba hacer cuando era chiquito y que la hacía, y no la hacía con gozo. Pero Isaías aquí nos está hablando de sacar agua de los manantiales de la salvación con gozo. Y eso lo hacía porque tenía una comprensión de lo que significaba esa agua para él. Y así mismo nosotros comprendemos lo que significa que el Señor haya apartado su ira de nosotros y que Él nos ha hecho parte de su pueblo. Y por lo tanto, con gozo sacamos agua de los manantiales de la salvación. Sigue diciendo Isaías en el versículo 4: y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Entonces ahora vemos que el creyente que estaba hablando en los primeros versículos ya no se está hablando a sí mismo, porque antes estaba hablando a sí mismo. Antes decía que yo te daré gracias, Señor, porque se ha apartado tu ira. Se está hablando consigo mismo y con el Señor. Ahora le está hablando a los demás, ahora le está hablando a otros. Ahora se ha vuelto un testigo que proclama la grandeza del Señor, que proclama la salvación de Dios y está llamando a otros a hacer lo mismo que Él está haciendo, a conocerle, a amarle, a alabarle al Señor. El pueblo de Dios, cuando es redimido, cuando es perdonado, proclama las obras y grandeza del Señor. De hecho, ese es nuestro llamado, ese es el llamado que tenemos como creyentes hoy en día. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2? Cómo los apóstoles que estaban ahí cuando recibieron el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 2? Todos los que estaban ahí, que venían de muchas naciones, y da una lista de las diferentes naciones de las que venían, todos los escuchaban hablar de las maravillas de Dios. Eso que pasó en Pentecostés era el inicio de la misión que nosotros como iglesia tenemos, de proclamar las maravillas del Señor y llamar a otros, así como nosotros lo hacemos, para que también se vuelvan al Señor y adoren y alaben al Señor. Por eso compartimos el Evangelio con gozo, con confianza, porque ese es el llamado que Dios nos está haciendo y porque eso es lo que vemos que Isaías está haciendo ahí en ese versículo: hacer conocer entre los pueblos sus obras. Y cantar otra vez, cantar alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. ¿Y cuáles son esas cosas maravillosas? Pues todo aquello que Dios ha hecho para apartar su ira de su pueblo, tanto en los tiempos de Isaías como ahora. Y esa es la buena noticia, la que estamos llamados a proclamar a todas las naciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted se maravilló de Dios? ¿Sí se ha maravillado usted alguna vez de Dios? Porque si usted nunca se ha maravillado de Dios, lo más probable es que no le conozca. Y si no le conoce, entonces el llamado es esta mañana a que se vuelva a Él también. Porque estas promesas son para todo aquel que crea, para todo aquel que se arrepienta. Vamos a regresar brevemente otra vez al rey Acaz. ¿Se acuerdan ustedes el rey Acaz? El rey Acaz era el rey que gobernaba en el tiempo de Isaías. Y decíamos que él fue un rey de la dinastía de David.
estaba sentado en el trono de David, pero no era el cumplimiento de la promesa que Isaías hizo. Ese cumplimiento tendría que esperar todavía muchos años más. Este rey Acaz fracasa en su reinado, fracasa en poner su confianza en Dios, fracasa en llevar al pueblo a poner su confianza en Dios, pero Isaías apunta y profetiza sobre otro rey descendiente de David, que sí iba a traer ese reinado de gozo y de justicia, y que sí iba a reinar por el poder del Espíritu de Dios. Entonces ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Y la bendición que nosotros tenemos, hermanos, es que nosotros estamos ahora ya de este lado de la historia en donde esa promesa se ha cumplido. Y nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y el apóstol Juan nos explica y nos dice más detalles de cómo la ira de Dios se pudo apartar. Y dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces el apóstol Juan, hablando de este lado de la historia, 700 años después de Isaías, nos está diciendo que tenemos un abogado delante del Padre, quien Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra pues merece ser explicada. Posiblemente la hemos escuchado, la propiciación por nuestros pecados. Y la propiciación significa precisamente eso, apartar la ira. Eso es lo que significa. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que Jesús mismo es quien aparta la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino que por los de todo el mundo. Entonces, Él es quien Dios ha puesto ahora como ese rey justo que lleva a su cumplimiento de una forma que Isaías quizás ni se lo imaginaba, esa promesa de ese reinado. Y que incluso ahora todavía no vemos en su total cumplimiento esa promesa, porque todavía si un niño se sienta a la par de una cueva de una cobra y mete su mano, todavía será mordido. ¿Sí? Pero en Isaías todavía dice que va a llegar un día en que eso ya no va a ser así, sino que el niño meterá la mano en la cueva de la cobra y no será dañado. Entonces significa que todavía estamos esperando un nivel mayor del cumplimiento de esa promesa. Pero ya fue inaugurado ese reino, y en ese reino y en ese perdón ahora nosotros como creyentes nos gloriamos, nos gozamos, bendecimos al Señor y llamamos a otros a ser partícipes de la misma bendición. Termina Isaías diciendo en el versículo 6, clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Clama y grita de júbilo. Totalmente contrario a esa imagen fría, árida que a veces tenemos de lo que significa tener una relación de pacto con el Señor. Pero Isaías nos llama y nos exhorta a hacer eso por una razón, y esa razón es porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, hermanos, miren, por si no fuera suficiente su consuelo, su salvación, por si no fuera suficiente que Él apartara su ira, por si eso no fuera suficiente, ahora Isaías dice, el Señor está en medio de ti, el Santo de Israel
habita en medio de ti. Y eso vale la pena que lo saboreemos y que podamos comprenderlo, porque desde el mismo inicio del pueblo de Israel, ese había sido el deseo de Dios. Dios manifestó su deseo de habitar entre su pueblo. ¿Se recuerdan ustedes en el desierto cuando Israel está en la peregrinación por el desierto y Dios les manda a hacer el tabernáculo? ¿Cuál era la razón por la que Dios les mandó a hacer un tabernáculo? Él quería habitar en medio de ellos. ¿Por qué muchos años después David y después Salomón construyeron un templo? Porque iba a ser la señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos. Y en el tabernáculo, si ustedes han visto algunas de esas imágenes que a veces uno puede ver de cómo era la representación de cuando el pueblo de Israel acampaba en el desierto, seguramente ustedes han visto y se dieron cuenta que el tabernáculo estaba en el lugar central y todas las tribus de Israel estaban alrededor. Y eso es lo mismo que está diciendo Isaías aquí. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y así como Isaías lo ha venido haciendo, esa realidad del tabernáculo es apenas una probadita, es apenas un anticipo. El templo, con toda su magnificencia y toda su belleza, el templo de Salomón, es apenas un anticipo de lo que después iba a venir. ¿Y qué era lo que después iba a venir? Era Jesús, el Hijo de Dios, haciendo su tabernáculo en medio de nosotros. Así que, si los creyentes del tiempo de Isaías tenían un motivo para cantar de gozo, cuánto más nosotros, quien vivimos de este lado de la historia, como les decía antes, y que el Señor es el templo de Dios que vive y que está en medio de nosotros, su iglesia. Y todavía esperamos su venida plena, visible, completa, en la cual pues esa promesa va a llegar al 100% de su cumplimiento. En Apocalipsis 7 nos apunta hacia ese momento de ese cumplimiento final, el cual es la esperanza de nosotros como cristianos. Y es Apocalipsis 7, del versículo 13, es un pasaje maravilloso que nos habla acerca de esta realidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y nos dice Apocalipsis 7, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, Isaías tenía este día en mente, pero antes de este día ya hay un cumplimiento de esta maravillosa promesa. Y aquí llegamos a entender que aquello que en el tiempo de Isaías era solamente medio comprendido de que la ira de Dios se iba a apartar, aquí vemos completamente la razón de por qué fue posible eso. Y el versículo 14 nos lo dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esa sangre del Cordero se ha apartado la ira de Dios. Por esa sangre del Cordero, los creyentes pueden estar delante de su trono, en su presencia. Por esa sangre del Cordero le pueden servir, cantar, entre paréntesis, de día y de noche en su templo.
Por la sangre del Cordero, Él ha extendido su tabernáculo, su habitación, su tienda, su morada sobre ellos. Por esa sangre del Cordero, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni el calor alguno. Por esa sangre del Cordero, somos pastoreados y guiados a manantiales de aguas de vida. Por esa sangre del Cordero, nuestras lágrimas son enjugadas, somos consolados verdaderamente. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Su habitación, su morada en medio de nosotros. Toda lágrima secada de nuestros ojos. Y termino, hermanos, con otro profeta, con uno de los profetas así llamados menores, el profeta Sofonías. Y Sofonías, como que yo leyendo este pasaje de Sofonías, me puse a pensar, es como que si Sofonías tomó Isaías capítulo 12 y dijo, yo les voy a explicar lo que significa que el Señor, el Santo de Israel, esté en medio de ellos. Porque lo que dice Sofonías aquí es precisamente eso, es como que si estuviera ampliando el significado de eso para nosotros. Y dice, canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Y se recuerden, hermanos, que el domingo pasado, como les comentaba hace un rato, aprendimos de cómo el Señor se regocija en su pueblo, se regocija en su iglesia como su esposa. ¿Se recuerdan? Y pues acá el Señor nos está volviendo a decir lo mismo. Y nos está diciendo que tanto es su gozo por nosotros, que tanto es su gozo por su iglesia, que no solamente se regocija, dice ahí se gozará en ti con alegría, sino que también se regocija con cantos. Así el amado y su amada cantándose canciones. El Señor cantando canciones sobre su iglesia y su iglesia cantando canciones también a Él. Entonces, hermanos, este día ya llegó, ese día que anunció Isaías ya llegó y nosotros somos parte de eso, nosotros que somos creyentes, que hemos puesto nuestra confianza en Él y que lo llamamos a Él como Salvador y salvación de nuestra vida. Estamos llamados este día a cantarle canciones de gozo que sean testigos de su grandeza y que llamen a otros a hacer lo mismo, a poner su confianza en el Señor. Y pues hermanos, les exhorto que en este momento hagamos precisamente eso y que cantemos al Señor, que le cantemos con el gozo de sabernos perdonados, de sabernos consolados por Él. Y quisiera pedirles que oremos.